Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro país, igual también a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente en Estados Unidos, México, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. En este miércoles, como decimos, ombligo de la semana, último día del mes número 5 del año 2023. Las buenas noches a nuestro compañero don Benito Cruz. Benito, buenas noches. Buenas noches a Atahualpa y buenas noches a todos ustedes, nuestros amigos que siempre están en sintonía. Hoy, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Día Mundial sin Tabaco, sin humo. Sin humo. Qué bien. Sí. Hay muchos reportes, muchas conferencias en el día de hoy con respecto al daño que hace a la salud, no solamente a los pulmones, sino que hasta produce cáncer, está ligado con la gran mayoría de enfermedades. Se habla también de los por el humo de la segunda mano. Usted lo sabe que también hace muchísimo daño. Un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Hoy se realizó en el Palacio Nacional el 30º Consejo de Ministros y Directores Generales del Gobierno Dominicano. En el mismo se anunciaron una serie de medidas en voz del ministro administrativo de la Presidencia. El Consejo de Ministros y Directores del Gobierno se realizó presidido, por supuesto, por el presidente de la República y la vicepresidente Luis Abinader y Raquel Peña, respectivamente, y ahí se decidió realizar una jornada nacional de reforestación en la que serán sembradas 320,000 tareas de tierra en el transcurso de los próximos 2 años. La jornada nacional de reforestación se dijo que está pautada para iniciar el próximo 10 de junio y se extenderá durante 3 fines de semana consecutivos. Se llevará a cabo en las principales cuencas hidrográficas del país, como la cuenca del río Yuna, del río Nizao, Yaque del Norte, Yaque del Sur, y en los afluentes que irrigan el Gran Santo Domingo. Asimismo, el presidente Abinader, con los funcionarios de su gobierno en ese encuentro, abordó el tema de la seguridad ciudadana y una visión general sobre la economía. Se anunció que el próximo De Vuelta al Barrio va a ser en Santiago de los Caballeros, con figuras oriundas de esta ciudad de Santiago. Vamos a escuchar el resumen más o menos de lo que fue el 30º Consejo de Ministros y Directores del Gobierno que encabezó el presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar estos detalles de manera resumidas en la voz del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. En primer lugar, conocer de las necesidades y de las realidades de nuestra masa boscosa que cubre una parte importante del territorio nacional, y de una jornada nacional de reforestación que el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de todos los ministerios del Estado, participaremos de manera simultánea con la intención de fundamentalmente de sembrar 320,000 tareas de tierra en el transcurso de los próximos 2 años. Nos hemos fijado eso como meta y bajo la planificación del Ministerio de Medio Ambiente estaremos
haciendo, apoyando todos los ministerios del gobierno, una jornada que iniciará el próximo fin de semana de junio 10, durante 3 fines de semana consecutivos, y que llevará también a entusiasmar a la sociedad en sentido general, entidades de la sociedad civil, organizaciones empresariales, escuelas y demás, también a emular un cambio de cultura o de visión del tema que queremos desde el gobierno impulsar. En segundo lugar, conocimos de los resultados que se han ido generando producto de los diferentes esfuerzos que se han dado en materia de seguridad ciudadana y en especial de lo importante que es el apoyo desde el gobierno de la jornada que impulsa el Ministerio de Interior y Policía de Volver al Barrio, como una forma también de estimular que lo mejor de nuestra gente, que lo mejor, que valores de nuestra dominicanidad pueda volver a los orígenes, de donde surgimos, de donde salimos, de donde somos, como una forma de generar también un cambio de cultura, de una forma de ver la participación de cada uno de los actores sociales en los espacios territoriales donde nos desarrollamos. Y por último, una visión actual de la economía dominicana, tal cual se había previsto. Hemos visto una ralentización del crecimiento en el último trimestre del año, sin embargo, que ha ayudado esto a que el Banco Central haya ido pudiendo alcanzar las metas en reducción de la inflación como se había diseñado. Sin embargo, seguimos siendo la tercera economía, o se proyecta, seremos la tercera economía de la región con mayor crecimiento de todas, solamente siguiendo solamente a Panamá y a Venezuela, que claro, Venezuela es más que un rebote estadístico que otra cosa, pero seremos de las economías que más crecerán en toda la región y con un importante nivel de ponderación del mundo como consecuencia de que hemos mantenido nuestro nivel de calificación de riesgo país, hemos mantenido un manejo de la deuda oportuna o prudente, una estabilidad en la prima, y son elementos que aún en dificultad, aún en la crisis que vive el mundo, la República Dominicana tiene un comportamiento destacado. Bueno, en resumen, eso fue lo que se trató. El plan de reforestación fue presentado por el ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, y el plan de seguridad ciudadana, o sea, los avances del plan de seguridad ciudadana, fue presentado por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez. A propósito de Pavel Issa también fue el que presentó lo del Ministerio de Economía. Bueno, también en sentido general, la introducción del Consejo fue hecha por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, que a propósito de lo que decía el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con relación al tema del crecimiento de la economía, hoy el Banco Central la Junta Monetaria acaba de bajar la tasa el tipo de política monetaria en 50 puntos. Nosotros ya habíamos comentado sobre este particular antes del mismo almuerzo de la Asociación de Industriales de la Región Norte, la AIREN, donde el invitado de honor, el orador invitado fue el licenciado Héctor Valdés Albizu, y el Banco Central, después de la reunión correspondiente al mes de mayo, ha tomado la decisión de bajarle, nosotros decíamos entre 25 y 50 puntos, pues el Banco Central decidió bajar el tipo de política monetaria en 50 puntos. También señalaba el Banco Central que en esta reunión de política monetaria correspondiente al mes de mayo se había decidido reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos, o sea, de 8.50% a 8% anual. De esta forma, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, que se conoce como el repos, a un día disminuye a 8.50 anual, y la tasa de depósitos remunerados, conocida como overnight, baja a 7.50 anual. Esto debe reflejarse, no de inmediato, porque los bancos comerciales son medio lentos para aplicar la baja. Cuando es hacia arriba sí son ágiles, y si usted no dice aumente el interés, no se lo aumentan, pero
esto debe reflejarse en lo que se hacen los ajustes, ¿verdad? Porque hay un tiempo para los ajustes. Puede reflejarse dentro de, si rápido así, dentro de un mes, tal vez los bancos incentivan, porque hay unos datos aquí que son interesantes, que muestran por qué realmente la gente ha sentido en los últimos meses una falta de circulante. Una recesión. Sí, no, recesión no, una falta de circulante. Esta tasa de overnight o depósitos a largo plazo de 7.5 debe reflejarse también en los depósitos que tienen las personas en las bancas comerciales y los que están en el Banco Central, que no están ya a masa, o sea, los que vayan venciendo se le van aplicando esta tasa. En esta información el Banco Central también señala que al cierre de mayo se había alcanzado el rango meta de inflación, que era de 4 más menos 1. Mayo cierra, de acuerdo a las proyecciones, en 4.5, o sea, dentro del rango establecido. Eso le dio un espacio más amplio, como decía el gobernador del Banco Central aquí en Santiago, para tomar decisiones como estas, que era lo que esperaba el sector que tiene préstamos en la banca comercial y que se le subió de manera difícil para uno poder cumplir con sus compromisos. Y también en este documento el Banco Central habla de la proyección de crecimiento para la República Dominicana. El índice de la variación mensual del índice de precio al consumidor fue de 0.24 en abril, contribuyendo a una caída de la inflación de 449 puntos básicos, al pasar de un máximo de 9.64 en abril del 22 a 5.15 en abril del 2021. Las proyecciones para el crecimiento de la República Dominicana se mantienen en alrededor de 4, nosotros proyectamos un 4.3 por lo menos, o 4.4, y más después de esta medida adoptada por la Junta Monetaria, porque esto va a expandir un poco la economía, va a aflojar un poco la economía en un buen dominicano. Aquí también se habla de las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos y los países del Caribe. Como decía José Ignacio Paliza, nosotros vamos a ser la tercera economía de toda el área en crecer después de Panamá y de Venezuela, que lo de Venezuela más que todo es una especie de reposicionamiento, porque la inflación en Venezuela es extraordinaria, pero al ayudarle a abrir un poquito la llave del petróleo, sus enemigos de Estados Unidos, pues a Venezuela le puede ingresar un poco más de dinero. En cuanto a Estados Unidos, la revisión que se ha hecho, fíjense algo, el crecimiento de la economía norteamericana estará en el orden del 1.2, del 1.3. Nosotros estaríamos o 4 en el peor de los casos o sobre 4 en el cierre de este año. Buenas noticias para empezar esta noche aquí en Q por los canales de Boreal Televisión. Bueno, hay otra información que para mí también entiendo que es muy positiva, es el hecho de que el ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, habla acerca de que a pesar de las críticas que ha recibido con respecto a los libros de textos, van a estar listos para comenzar, para el inicio del próximo año escolar. Esa para mí es una excelente información, porque ayer estuvimos hablando de que ya el INAVIE estaba repartiendo, llevando a los diferentes distritos los kits donde tienen la ropa, los zapatos, todo lo que se va a utilizar en las aulas del sector público. Se habla de que habrá 13 millones de libros, inclusive ya el ministro recibió una muestra de los libros de textos que van a utilizarse en el próximo periodo escolar. Vamos a esperar, tenemos la esperanza, sabemos también que el ministro está enfocado en que el próximo año sea diferente a todos estos años que venimos arrastrando después de la pandemia. O sea, esperamos que este año también los libros de textos
por el esfuerzo que se está haciendo, que se unió universidades y además otras instituciones para que estos libros de textos sean mejores que los anteriores. Ojalá que todo y más económico para el Estado dominicano, para el Estado porque dominicano. le han quitado un negocio a ciertos sectores. A todos los intermediarios. Así mismo es. A propósito del Ministerio de Educación, a mí me encanta cuando se pelean las comadres, porque ahí salen los chismes de los compadres. En este caso se están peleando los compadres y están saliendo los chismes de las comadres. De las comadres. Miren lo que publicó el Ministerio de Educación en su cuenta de Twitter, refiriéndose a que en 2 días de paralización que hizo la ADP, esta tiró por la borda 1.500 millones de pesos de los que nosotros aportamos, de los que están en el 4% del Producto Interno Bruto. ¿No le duele? No. Se perdieron 1.500 millones, se tiraron al zafacón. Con esos 1.500 millones, dice el Ministerio de Educación, que pudo haber reparado 700 escuelas, pero al mismo tiempo los maestros estaban en una manifestación reclamando otro aumento salarial tanto para los pensionados como para los maestros activos. Pero como acciones traen reacciones y respuesta, la ADP hoy dio a conocer el resultado de lo que es un estudio que hizo la ADP, donde se establece que la mayoría de las escuelas patrocinadas por el Estado no propician un ambiente adecuado para el aprendizaje. Ahora quieren echarle la culpa a las escuelas. Sí. O sea, a las instalaciones físicas de las escuelas. Ay, Dios. Eso hay un refrán famoso que habla de que cuando la partera es mala, ya ustedes saben a quién le echan la culpa. Y de acuerdo a estos datos que aportó la ADP, porque como le han estado dando funda por su actitud irracional, el estado de la educación dominicana, que es como se llama el estudio que hizo la ADP, señala este dato de que las escuelas no están aptas. Juan Valdés, que es el director del Observatorio Educativo de la ADP, que fue el que realizó la presentación de ese estudio a través del sistema Alerta Temprana de la Educación Pública, habla del déficit de aulas en la mayoría de los centros educativos públicos, que continúan generando un número de estudiantes por aula superior a lo que sugieren los principios pedagógicos, la generación de experiencias significativas de aprendizaje en los salones de clase, también como una especie de respuesta a las declaraciones y los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2022 que presentó el ministro de Educación recientemente. Dice este estudio de la ADP que solo se estaban basando en 2 indicadores, en maestros y alumnos. O sea, vamos a medir el tema de las escuelas también, porque las escuelas son las que enseñan. Las que tienen el error. Sí. Las que tienen el error son las escuelas, no son los maestros que son malos, no son los alumnos que no tienen disciplinas, son las escuelas, plantas físicas que tienen ese problema que no se puede enseñar. No se puede obviar que el elemento de crear un ambiente agradable y un ambiente adecuado para usted ejercer una función es una parte importante, pero usted, cuando por ejemplo nosotros estudiábamos, las escuelas eran más incómodas que las que están ahora, con menos ventilación, estudiábamos con una arepa y un trigo que le daban a uno por la mañana de desayuno, las escuelas que tenían, y una leche Bambi que venía en paquetes, ¿verdad? Y la cantidad de estudiantes. Los maestros ganaban 2 pesos, no tenían ni para comprarse una bicicleta, pero eran maestros. Bueno, pues ahora, en respuesta a ese
a todo lo que se ha estado planteando de la deficiencia del sector educativo, que no hemos podido avanzar en absolutamente un solo paso. Los señores de la ADP han sacado este estudio que hizo el observatorio que ellos programan, y señalan también que esto debe merecer una respuesta de educación, que el 4% para la educación, para el que tanto luchó la ADP, óigame usted, sí, me encantó ese pedacito. Sí, solo se ejecutó plenamente en el año 2020, o sea, el año lectivo hasta 2020, que yo me imagino que tampoco es así. Lo que pasa es que Hidalgo es del Partido de la Liberación Dominicana, y vamos a ser francos, porque en el 2020, mi querido, fue cuando se declaró la pandemia en marzo del 2020. Ahora, si usted se refiere al año 2018, 2019, que fue el último año que fue una educación presencial, podría ser, e inclusive creo que ese año faltaron unos 4.000 millones de pesos que no se ejecutaron del 4% porque no encontraron dónde hacerlo. Pero en medio de todo esto, ojalá podamos tener un resultado. O sea, por lo que veo, aquí no hay arrepentimiento, no hay disposición de la ADP, y el mismo Ministerio de Educación lo que está es señalando nada más acciones que son dañinas para la educación, pero lo que debe empeñarse es en aplicar lo que está establecido en el Pacto Educativo y en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero con un gremio como ese, con estas posiciones, oiga usted, echarle culpa a las escuelas, a las plantas físicas, y no a lo que son los actores principales del sistema educativo nacional. Pero cuando se pelean los compadres, salen las cosas de las comadres. Ojalá que siga el pleito. Bueno, y la verdad, y lo importante de todo esto es la posición también del presidente Abinader con respecto a este caso. Inclusive habló de convertir la educación en una obsesión para poder reformarla, mejorarla. Creo que debe ser algo así. Sacar la política de la educación. Sobre todo. Bueno, pero la política la han metido los políticos también, mismos. O sea, porque todo el que ha pasado por ahí... Y la han convertido en un huacal también. No, ha querido crear una plataforma para ser candidato a la presidencia de la República. También. Ojalá salieran todas las auditorías. Sí. Señores, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque aquí en Q por Boreal Televisión.